El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre la ciudad de cristal de Bald Dross Prime. El anciano Cephus estaba de pie en el balcón de la torre alta, observando la luz bailar a través de las paredes transparentes del mayor logro de su pueblo. Durante 300 años, los Baldori habían construido su civilización en este mundo que llamaron Kepler 442. Sus ciudades crecieron como seres vivos, moldeadas a partir de los cristales y metales naturales del planeta. La paz había sido su camino desde que llegaron los primeros colonos. Cephus se sintió orgulloso al mirar su ciudad. Los Baldori eran altos seres, de casi 8 pies de altura, con piel que parecía piedra preciosa pulida. Sus emociones se reflejaban en los colores que fluían por su piel cristalina. En ese momento, Cephus brillaba con suave azul de satisfacción. Su gente nunca había conocido la guerra. Ellos resolvíamos problemas hablando, pensando juntos, encontrando maneras que ayudaban a todos. Eso fue antes de que el cielo cambiara, negro con barcos. Los primeros informes llegaron de las colonias exteriores hace 3 semanas. Naves extrañas habían aparecido cerca del límite de su sistema. Las naves parecían extrañas, como si hubieran crecido en lugar de construido. Se movían en perfecta formación, miles de ellos ocultando las estrellas. Los Baldori intentaron hacer contacto, enviando mensajes de bienvenida y paz. Los barcos no respondieron. Entonces los ataques comenzaron. La colonia exterior de Nuevo Cristal cayó primero. Las extrañas naves descendieron como un enjambre de furiosos insectos. Los Baldori que vivían allí enviaron mensajes desesperados antes de que sus comunicaciones se silenciaran. El siguiente días después, los sensores de largo alcance mostraron que toda la colonia había desaparecido. No había sido destruida, consumido. El suelo mismo había sido arrancado, dejando solo espacio vacío. Colonia tras colonia cayó en 1900 las semanas siguientes. Cada vez que los Baldori intentaban comprender lo que estaba sucediendo, enviaron emisarios pacíficos, se ofrecieron a compartir sus recursos y rogaron saber qué querían los invasores. La respuesta llegó en forma de muerte y vacío. Ahora el enjambre había llegado a su mundo natal. Cephus observó cómo el cielo se oscurecía mientras miles de bionaves entraron en la atmósfera. Cada nave era del tamaño de un edificio, cubierta de lo que parecía armadura negra que se movía y se transformaba como piel viva. Llevaban dentro criaturas que los Baldori apenas podían comprenderlo. Seres de hambre y destrucción que solo existían para consumir. Los Kithra el enjambre los había encontrado. El oficial de comunicaciones, Líos, irrumpió el balcón, su piel cristalina destellando el rojo intenso del terror. Anciano, las defensas de la capital han caído. Las criaturas están abriéndose paso a través de los distritos exteriores. Tenemos quizás horas antes. Llegan al centro de la ciudad. Cephus sintió que su propia piel cambiaba al blanco pálido. De la desesperación, luego se obligó para mostrar el color dorado de la determinación. ¿Has contactado con los otros mundos de nuestro sistema? Lo intenté. Anciano. 3 de las 5 colonias ya están en silencio. Las 2 restantes informan lo mismo. Los Kithra están por todas partes. Arrasan el suelo, toma todo. No dejes nada con vida. A través de los muros de cristal de la torre, Cephus podía ver incendios ardiendo en las afueras de la ciudad. Los Baldori estaban huyendo a las profundidades subterráneas, redes de refugios que habían construido para desastres naturales. Nunca imaginaron que tendrían que esconderse de monstruos. Un nuevo sonido llenó el aire. Un chasquido y un chirrido que hizo que la piel de Cephus se volviera áspera. Gatear. Levantó la vista y vio una de las biohips Kithra pasando justo encima. A través de sus transparentes secciones, pudo distinguir las formas de las criaturas en Mina Desena, su interior.
Parecían insectos gigantes con demasiadas patas y mandíbulas que goteaban una sustancia desconocida. Pero fueron sus ojos los que le helaron la sangre. Mostró inteligencia, pero no piedad. «Anciano», dijo Liro. Su voz apenas un susurró. «¿Qué hacemos? Nuestra gente nunca ha luchado en una guerra. No sabemos cómo luchar contra estas cosas». Cephus cerró los ojos y el pensamiento de su gente. Millones de Baldori se escondían en túneles y cuevas, esperando que la muerte los encontrara. Vivieron toda su civilización sin violencia, creyendo que la paz y el entendimiento podían resolver cualquier problema. Se habían equivocado. «Hay una cosa que podemos intentar», dijo Cephus lentamente. «Nuestra misión de largo alcance, el transmisor que construimos para contactar con otras civilizaciones, podríamos enviar un mensaje al espacio. Quizás alguien nos escuchará. Pero, anciano, ¿quién nos ayudaría? No conocemos ninguna otra especie que podrían combatir algo así. Y aunque existieran, ¿cómo podrían llegar a tiempo?» Cephus miró la ciudad en llamas que se encontraba abajo, luego el enjambre de naves alienígenas que la llenaban. Su cielo. «No lo sé, el Ross, pero sé que si no hacemos nada, nuestra gente mueren. Todos. Quizás haya alguien ahí fuera que pueda hacer lo que nosotros no podemos». Se dirigieron rápidamente a la centro de comunicaciones en lo profundo de la torre. La sala estaba repleta de la tecnología más avanzada que los Baldori tenían, jamás creado. Transmisores cuánticos capaces de enviar mensajes a través de vastas distancias espaciales. El técnico Myros fue ya en los controles. Su piel brillaba con el púrpura del miedo mezclado con el naranja de la esperanza desesperada. «Anciano, el transmisor está listo, pero debemos darnos prisa. Las criaturas están atravesando los niveles inferiores. Tenemos minutos como máximo». Cephus se dirigió a la consola de comunicaciones. Le temblaban las manos al activarla. El sistema de grabación. ¿Qué palabras podrían transmitir su desesperación? ¿Cómo podría hacer que alguien comprendiera lo que enfrentaban? Respiró hondo y comenzó a hablar. «A cualquiera que escuche esto, mensaje. Somos los Baldori de Kepler 442b. Nos estamos muriendo. Nuestro mundo está siendo consumidos por criaturas con las que no podemos luchar, con las que no podemos razonar, no podemos entender. Se hacen llamar Kitrek y destruyen todo a su paso», dijo su voz cada vez más fuerte mientras continuaba. «Somos un pueblo pacífico. Nunca hemos conocido la guerra. Nunca hemos quitado la vida. Nunca hemos causado daño a cualquier ser vivo. Pero estas criaturas no nos muestran piedad. Devoran nuestras ciudades, nuestras tierras, nuestra gente. Hemos intentado comunicarnos con ellos para entender qué quieren, pero solo responden con la muerte». El edificio se estremeció cuando algo enorme impactó la pared exterior de la torre. Polvo cayó del techo y las luces parpadearon. Míos trabajó frenéticamente para aumentar la intensidad de la señal, enviándola a toda velocidad hacia el oscuro, vacío del espacio. «Por favor», continuó Cephus, con la piel ahora brillando con el blanco puro de la desesperación absoluta. «Si hay alguien ahí fuera que pueda... Escucha esto. Si hay misericordia en el universo, ayúdanos. No podemos salvar nosotros mismos. Nuestra gente es buena y amable, pero no sabemos cómo luchar contra monstruos. Otro impacto más fuerte es este tiempo». El sonido de parloteos y chasquidos resonó en los pisos de abajo mientras Kitra comenzó su asalto a la torre. «Enviamos nuestras coordenadas con este mensaje. Para cuando alguien... Si recibes esto puede que ya nos hayamos ido. Pero si puedes ayudarnos, si sabes cómo luchar contra estas criaturas, por favor, ven. Por favor, no dejes que nuestra gente muera en vano». Cephus se detuvo al oír el sonido de muros de cristal destrozándose en algún lugar, debajo de ellos. «A quien quiera que escuche esto, clamamos a las estrellas pidiendo ayuda. Por favor, nuestra respuesta». La transmisión terminó.
Míos confirmó que el mensaje se transmitía en todas las frecuencias, acelerando al espacio a la velocidad de la luz. Tomaría tiempo llegar a cualquiera que pudiera escuchar. Más tiempo para que responder. Tiempo que Baldori no tuvo 18 meses. Y 4 días después, el mensaje llegó a una estación de monitoreo llamada Horizon Watch, orbitando en el frío espacio más allá del sistema solar terrestre. El teniente Jake Morrison estaba de servicio cuando su equipo captó la señal alienígena. Escuchó el mensaje traducido 3 veces antes de comprender completamente lo que estaba diciendo. Audición. Luego tomó su panel de comunicaciones y abrió un canal prioritario al Comando Tierra. Los monstruos de la Tierra estaban a punto de enterarse de que alguien necesitaba su ayuda. El teniente Jake Morrison miró fijamente a su pantalla por 4ª vez, asegurándose de haber escuchado correctamente el mensaje alienígena. La computadora había traducido las palabras, pero el significado era bastante claro. En algún lugar del espacio, la especie estaba muriendo y habían pedido ayuda al universo. Jake había estado trabajando en el turno de noche en Horizon Watch durante 2 años. El monitoreo del espacio profundo, la estación se encontraba en la fría oscuridad más allá de Plutón, escuchando señales de otros mundos. La mayoría de las noches, lo único que oía era el ruido de fondo del espacio. Esta noche era diferente. Tomó su dispositivo de comunicación y abrió una línea directa al Comando de Tierra en Ginebra. La señal tardó varios minutos en llegar a la Tierra, pero cuando la almirante Claire Hoffman, su voz salió por los altavoces. Parecía completamente despierta a pesar de la hora. Morrison, más vale que esto sea importante. ¿Qué tiene, almirante? He recibido lo que parece ser una llamada de socorro de una civilización extraterrestre. La señal tiene 18 meses y proviene de un sistema estelar a unos 37 años luz de la Tierra. Se hacen llamar Baldori y dicen que están siendo atacados por algo llamado el enjambre Kithrak. Hubo silencio en la línea durante un largo momento. La almirante Hoffman había dedicado su carrera a prepararse por la posibilidad de contacto con vida extraterrestre, pero siempre había imaginado que sería pacífico. Los científicos que hacen contacto con científicos, intercambio de conocimiento y cultura. Esto no. Envíame todo lo que tienes, Morrison. Grabaciones completas, datos de traducción, coordenadas estelares. Lo quiero todo en mi escritorio. Ahora. Jake trabajó rápidamente para recopilar la información. Mientras lo hacía, encontró pensando en la voz del mensaje, incluso a través de la traducción por computadora, podía oír el miedo y desesperación. En algún lugar la gente moría y le habían pedido a las estrellas para salvarlos. El almirante Hoffman convocó una reunión de emergencia del Consejo de Defensa de la Tierra 6 horas después de recibir informe de Morrison. La Cámara del Consejo en Ginebra se llenó rápidamente con las personas más importantes del Ejército de la Tierra y Gobierno. El presidente Martínez se sentó a la cabecera de la mesa, flanqueado por los jefes de los ejércitos de cada nación importante. Fuerzas. El general Yang de la Alianza de Defensa Asiática. Ye habló primero. Almirante, ¿estamos seguros de que este mensaje es auténtico? Podría ser algún tipo de engaño o prueba. El almirante Hoffman activó la pantalla holográfica en el centro de la mesa. Un mapa tridimensional de apareció una galaxia local con la Tierra en el centro y un punto rojo que marca el sistema Baldori. Nuestro análisis demuestra que el mensaje es real. La degradación de la señal es consistente con 18 meses de viaje espacial. Los patrones lingüísticos no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Esto no es humano. El secretario de Defensa Williams se inclinó hacia adelante en su silla. Incluso si es real, ¿qué podemos hacer? Para cuando lleguemos, estos Baldori estarán muertos. Estamos hablando de un viaje de 18 meses a velocidad warp máxima. Eso suponiendo que tengamos capacidad para ayudarlos, añadió el general Petrov de la Unión Europea de Defensa.
No sabemos nada sobre este enjambre Kithra. Podrían tener tecnología muy superior a la nuestra. El almirante Hoffman pulsó un control punto y la pantalla cambió para mostrar escaneos detallados del sistema Baldori. Nuestra profunda, los telescopios espaciales han estado analizando su sistema estelar desde que recibimos el mensaje. Lo que vemos no es bueno. Varios planetas muestran signos de despojo atmosférico completo. El mundo principal parece estar mayormente oscuro. Estos Kithrak son minuciosos. El presidente Martínez había estado escuchando en silencio, pero ahora habló. Almirante, ¿cuál es su recomendación? Hoffman se levantó y caminó hacia la pantalla holográfica. Señor, creo que tenemos la obligación moral de responder. Estas personas pidieron ayuda al universo, los escuchamos. Eso nos obliga a responsabilidad. Pero los problemas prácticos persisten, insistió el general Yang. Incluso si enviamos toda nuestra flota, podríamos llegar y encontrarnos con nada más que planetas vacíos. Entonces nos aseguraremos de que eso no vuelva a suceder, dijo con firmeza el almirante Hoffman. Presidente, la Tierra tiene ventajas que otras especies podrían no tener. Hemos pasado miles de años perfeccionando la guerra. Todas las civilizaciones que conocemos parecen haber superado el conflicto, pero no lo han hecho. Quizás eso nos convierte en monstruos, o quizás nos convierte en la respuesta a sus oraciones. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que el almirante estaba diciendo, sugiriendo. La larga historia de guerra de la Tierra, lo que hizo que los humanos parecieran primitivos en comparación con los avanzados civilizaciones, podría ser en realidad su mayor fortaleza. El presidente Martínez tomó su decisión. Almirante, tiene autorización para preparar una respuesta. Flota, quiero el mejor barco, nuestra mejor tripulación y nuestra mejor tecnología. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien. 2 semanas más tarde, el capitán Ryan Blake se paró en el puente del ISS Retribution, observando su tripulación se prepara para la misión más importante de la historia de la humanidad. La Retribución era la nave más nueva y más poderoso buque de guerra construido con tecnología que superó los límites de la ingeniería humana. Detrás de ellos, 3 naves más pequeñas. Los barcos completaron la fuerza de tarea. Los cruceros Defiance y Vengeance y el buque de apoyo Providence. Blake era un veterano de las guerras de los Titanes, el brutal conflicto que casi desgarró separar las colonias humanas alrededor de Saturno 15 años antes. Había visto lo que los humanos podían hacerse entre sí cuando llevado al extremo. Ahora, se preguntaba qué podrían hacerles a los monstruos alienígenas. La comandante Lisa Grant se acercó a su silla de mando, llevando un panel de datos con los últimos informes de inteligencia. Grant era la oficial táctica del barco, una mujer conocida en toda la flota por su capacidad para encontrar debilidades en cualquier enemigo. Defensa. Había solicitado la asignación a esta misión específicamente. Capitán Dr. Collins terminó su análisis del mensaje de Baldori. Querrán ver esto. Blake tomó el datapad y lea el informe. La doctora Amy Collins era la principal experta de la Tierra en xenobiología y psicología extraterrestre. Aunque hasta ahora solo había trabajado con teorías y modelos informáticos, su análisis de la comunicación de Baldori era detallado y preocupante. Según Collins, Blake le dijo a Grant, ellos Baldori parecían ser una especie completamente pacífica, sin tecnología militar, sin armas, sin concepto de guerra en absoluto. Llevan semanas intentando negociar con estos Kithra y los Kithrek. Por lo que podemos deducir de otras señales interceptadas, son una mente colmena. Pensamientos individuales no importan, solo existen para consumir y expandirse. Los Baldori intentan hablar, para ellos sería como intentar negociar con un incendio forestal. El ingeniero jefe Mike Torres se unió a ellos en el puente, con las manos todavía sucias de blanco, trabajando en la sala de máquinas. Torres era un genio en lo que se refería a la tecnología humana,
y había pasado las últimas 2 semanas modificando su arma. Sistemas para combatir contra enemigos desconocidos. Capitán, terminé de instalar las nuevas modificaciones de armas. Llevan torpedos nucleares, cañones de plasma y algunos dispositivos experimentales que preferiría no probar a menos que sea necesario. Blake asintió. Los dispositivos experimentales de Torres tenían una reputación en todo el mundo, la flota. Durante las guerras de los Titanes, sus innovaciones cambiaron el rumbo de varias batallas mediante métodos que los comandantes enemigos nunca antes habían visto. El doctor Kevin Ross entró al puente con su equipo de xenobiología. Ross se habían ofrecido como voluntarios para la misión de estudiar cualquier forma de vida extraterrestre que encontraran. Era joven y estaba ansioso, creyendo que esta misión sería el primer paso de la humanidad para unirse a una comunidad galáctica. De especies pacíficas. Capitán, he preparado protocolos de primer contacto basándonos en todo lo que sabemos sobre los Baldori. Parecen valorar la armonía y el consenso. Si alguno de ellos sobrevive, debería poder establecer una comunicación pacífica. La sargento Patricia Wells, líder del contingente marino del barco, escuchó la conversación desde su posición cerca de la estación táctica. Wells había luchado en cada conflicto importante de la última década, y su unidad fue entrenada en técnicas de combate que la mayoría de las civilizadas mundos considerarían crímenes de guerra. Doc, con respeto, si estos Kitrak son tan malos como sugiere el informe, pacíficos, la comunicación no va a resolver nada. A veces, el único lenguaje que entienden los monstruos es la violencia. El debate que siguió representó la cuestión fundamental que enfrenta la humanidad. ¿Eran exploradores que buscaban unirse a una comunidad galáctica? ¿O eran guerreros que se preparaban para librar batallas que las especies pacíficas no pudieron ganar? La voz del almirante Hoffman llegó a través del sistema de comunicación de la nave, poniendo fin a la discusión. A todas las naves, aquí el mando de la flota, están autorizados a partir hacia el sistema Baldori. Su misión es para prestar asistencia a los supervivientes y eliminar la amenaza que representa el enjambre Kitra. Las reglas de combate son las armas. Gratis. Muéstrales a estos extraterrestres lo que pueden hacer los monstruos de la Tierra. Como la Retribución y sus naves de escolta activaron sus motores Warp y desaparecieron en el hiperespacio, llevando consigo la respuesta de la humanidad a la súplica de ayuda de los Baldori. La galaxia estaba a punto de aprender que a veces, cuando la gente pacífica clama por salvación, el universo les envía depredadores. 18 meses después, la ESS Retribution abandonó el hiperespacio en el límite del sistema Baldori. El capitán Blake se encontraba en el puente, mirando la pantalla principal con una mezcla de ira y determinación. Lo que vio allí fue peor de lo que nadie había imaginado. Los planetas exteriores habían desaparecido, no destruidos, sino literalmente consumidos. Donde una vez hubo mundos con ciudades y bosques, ahora solo había cáscaras vacías de roca, flotando en el espacio. Los Kitra habían despojado a todo lo útil, dejando tras de sí cáscaras sin vida. «Dios mío», susurró el doctor Ross, con el rostro pálido mientras estudiaba las lecturas del sensor. Devoraron planetas enteros. La comandante Grant trabajó con rapidez en su puesto táctico, analizando el sistema en busca de amenazas. «Capitán, estoy leyendo formaciones masivas de biohips en todo el sistema. Miles de ellas. Están concentradas alrededor del planeta principal, pero hay grupos de patrulla por todas partes». «¿Alguna señal de sobrevivientes de Baldori?», preguntó Blake. El teniente Danny Kim, el oficial de comunicaciones, había estado intentando establecer contacto desde su llegada. Kim hablaba con fluidez más de 30 idiomas humanos, y había pasado meses aprendiendo a comunicarme con los sistemas informáticos de Baldori. «Estoy captando señales débiles»,
desde el subsuelo del planeta principal. Muy débil, pero definitivamente patrones de transmisión. Baldori. Blake sintió una oleada de esperanza. Después de 18 meses de viaje, preguntándose si llegarían demasiado tarde. Al menos algunos de la gente de cristal había sobrevivido. Pero mientras observaba los enjambres de naves alienígenas que rodeaban su mundo, se preguntó cómo quedaban muchos. El jefe Torres se acercó a la silla de mando con su escáner de ingeniería en la mano. Capitán, he analizado las naves Kithra. Son biológicas, pero también usan tecnología. El blindaje de agujeros es una especie de armadura viviente, y sus armas parecen ser de plasma. Pero lo interesante es que no parecen tener escudos como los nuestros, lo que significa que nunca han luchado contra un enemigo que use el tipo de armas que usamos nosotros. Su armadura está diseñada para absorber armas de energía y resistir otros ataques biológicos. Pero nuestras armas cinéticas son torpedos nucleares. No sabría cómo defenderse de ellos. Blake asintió, sintiendo los primeros indicios de confianza. La humanidad había una ventaja que los Kithrak no habían tenido antes. Lucharon sucio. Dr. Collins apareció en el puente con una gruesa carpeta de informes de análisis. Había pasado todo el viaje estudiando todo lo que sabían sobre las especies de mente colmena, y sus conclusiones fueron útiles y aterradoras. Capitán, yo creo que entiendo cómo operan los Kithrak. No son individuos como nosotros. Están todos conectados a través de una red biológica. Esa es su fortaleza, pero también su debilidad. Si logramos interrumpir su comunicación, los grupos individuales se confundirán y desorganizarán. ¿Cómo lo logramos? De la misma manera que interrumpir cualquier red como atacamos los nodos, sus naves reina actúan como relés de comunicación para grupos más pequeños. Si se eliminan suficientes reinas, su coordinación se desmorona. Blake estudió la presentación táctica que mostraba posiciones de las fuerzas Kithra en todo el sistema. Había 3 enormes bionaves que eclipsaban a todas las demás, cada una rodeada de cientos de naves más pequeñas. Esas debían ser las reinas. Comandante Grant, quiero que planee un ataque a esos barcos de la realeza, pero lo haremos con inteligencia. Tácticas de ataque y fuga, dividir sus fuerzas, hacer que reaccionen ante nosotros en lugar de lo contrario. Grant sonrió, y Blake recordó por qué tenía esa reputación. Lisa Grant no solo planeaba batallas, planeaba victorias. Sargento Wells, prepare su Marines para acciones de abordaje. Vamos a capturar algunas de estas criaturas y aprender cómo piensan. Wells sonrió, revisando sus armas. Sí, señor. Mi gente está lista para mostrarles a estos bichos lo que los soldados humanos pueden hacerlo. El primer ataque se produjo al amanecer en el planeta de abajo. Yarv Retribution y sus escoltas avanzaron rápidamente, apuntando a un grupo de naves Kithra más pequeñas que estaban extrayendo minas de los continentes del planeta. Blake quería probar sus teorías antes de enfrentarse a fuerzas mayores. Las naves humanas abrieron fuego con armas que los Kithra jamás habían visto. Torpedos con ojivas nucleares atravesaron los cascos de las biohips, que había sido diseñado para absorber energía. Las balas cinéticas del cañón de riel, moviéndose a velocidades increíbles, atravesaron a los alienígenas, armadura, como de papel. Las naves Kithrak intentaron responder, pero su plasma C diseñaron armas para diferentes tipos de batallas. En cuestión de minutos, toda la patrulla Kith fue destruida. Pero más importante aún, la flota humana había enviado un mensaje. La presa había encontrado dientes. Kim estableció contacto con las redes clandestinas de Baldori poco después de la primera batalla. El mensaje que llegó a través del comunicador era débil, pero lleno de una esperanza desesperada. Soy el anciano Cephus de los Baldori. ¿Eres tú
¿Quiénes respondieron a nuestro llamado a las estrellas? Blake tomó el comunicador él mismo. Anciano Cephus, soy el capitán Blake de la nave Tierra Retribución. Recibimos tu mensaje. Estamos aquí para ayudarte. Hubo una larga pausa, y cuando Cephus volvió a hablar, su voz estaba llena de asombro. Viniste. Después de todo este tiempo, a través de toda esta oscuridad, alguien realmente llegó. ¿Cuántos de los tuyos sobrevivieron? Quizás 3 millones dispersos en el subsuelo ciudades de todo el planeta. Teníamos 11.000 millones cuando llegaron los Kithra. Capitán Blake, estas criaturas no se parecen a nada que pudiéramos haber imaginado. No piensan como nosotros, no sienten como nosotros. Solo existen para consumir. Lo sabemos, anciano. Hemos estudiado tus transmisiones, pero somos diferentes a tu gente. Sabemos cómo combatir cosas que no se pueden, razonó con. Durante la semana siguiente, la flota humana comenzó a demostrar exactamente lo que eso significaba. Los planes tácticos de Grant eran obras maestras de estrategia militar que los pacíficos Baldori apenas podían comprender. Los humanos no lucharon limpio. Usaron la propia biología de los Kithra en su contra, liberando virus modificados que Torres había diseñado para interrumpir sus conexiones neuronales. Emplearon terapia psicológica, guerra, transmitiendo sonidos y señales que confundían la coordinación de las mentes colmena. No solo atacaban activos militares, pero también líneas de suministro, centros de reproducción y nodos de comunicación. El Dr. Collins dirigió la inteligencia operaciones que mapearon los patrones de comportamiento Kithra con precisión científica. Aprendió que las criaturas seguían rutinas predecibles, reuniéndose en momentos determinados para compartir información, mediante el contacto biológico. Los humanos convirtieron estos tiempos de reunión en tiempos de matanza, atacando cuando los extraterrestres eran más vulnerables. La sargento Wells y sus marines capturaron varios ejemplares de Kithrak durante acciones de abordaje que horrorizaron a los observando a Baldori. Los humanos lucharon con una combinación de alta tecnología y una brutalidad salvaje que los alienígenas insectoides no pudieron contrarrestar. Las tropas de Wells usaron tácticas que habían aprendido al luchar contra otros humanos. Engaño, emboscada, la creación deliberada de pánico y confusión. Pero fue el jefe Torres quien creó las armas que realmente cambiaron la batalla. Trabajando a partir de la tecnología Kithra capturada, desarrolló dispositivos que convirtieron la mayor fuerza de los alienígenas en su mayor debilidad. Sus disruptores neuronales podrían cortar la conexión entre el individuo Kithrak y la mente colmena, dejándolos perdidos e indefensos. El anciano Cephus y los demás Baldori los supervivientes observaban desde sus refugios subterráneos cómo los humanos libraban una guerra con una eficacia que salvaba y aterrorizaba a la vez ellos. Estos extraños seres de un mundo lejano lucharon como nada que la galaxia hubiera visto jamás. No son solo derrotando a los Kith, un observador Baldori notó con asombro y miedo. Los están cazando. La flota humana se movían por el sistema como depredadores, destruyendo sistemáticamente todo lo que amenazaba a los Baldori. Pero no, se contentaron con simplemente expulsar a los invasores. Estaban enviando un mensaje que resonaría en todo el mundo. Galaxia. Blake estaba de pie en su puente, viendo cómo otra avionave Kithrak se desmoronaba, bajo las armas de su nave. A su alrededor, su tripulación trabajaba con la serena eficiencia de asesinos profesionales. Habían encontrado su propósito entre las estrellas no era ser exploradores ni diplomáticos. La Tierra había enviado a sus monstruos para responder a la plegaria de los Baldori, y los monstruos eran muy buenos en su trabajo. Como el final, la realeza comenzó a arder en la atmósfera del planeta. Blake abrió un canal de comunicación con el anciano Cephus. Anciano, soy Capitán Blake. La amenaza inmediata a su mundo ha sido eliminada, pero aún no hemos terminado.
Asegúrate de que estos Kithra no vuelvan a amenazar a nadie. A través de la estática del metro, transmisión, Blake pudo escuchar algo que nunca había esperado. El sonido de seres de cristal llorando de alivio y terror por lo que habían presenciado. La galaxia estaba a punto de aprender una nueva palabra. 3 semanas después del primer ataque humano, el mundo natal de Baldori estaba libre de la amenaza, Kithra. Pero cuando el anciano Cephus emergió de los refugios subterráneos por primera vez en más de un año después, se preguntó si el remedio había sido peor que la enfermedad. El paisaje a su alrededor era irreconocible. Donde antes había bosques cristalinos que brillaban a la luz del sol, ahora había campos de vidrio negro creados por armas humanas. Cadenas montañosas enteras habían sido arrasadas por bombardeos orbitales. Los humanos no solo habían derrotado a los Kithra, habían dejado cicatrices en el planeta .D, maneras que tardarían siglos en sanar. Cephus caminó lentamente por las ruinas de lo que había sido el hogar de su pueblo, la ciudad más hermosa. El capitán Blake caminó a su lado junto con el doctor Ross, que documentaba todo lo que veía. Los científicos humanos parecían preocupados por la destrucción que los rodeaba. «Anciano Cephus», dijo el doctor Ross en voz baja, «quiero que sepas que no queríamos causar tanto daño a tu mundo, pero Kithra había excavado tan profundamente en la corteza de su planeta que no teníamos elección». La piel cristalina de Cephus mostró las profundidades púrpura de emociones conflictivas. «Doctor Ross, por favor comprenda, estamos más que agradecidos. Salvaste a nuestra gente cuando habíamos perdido toda esperanza. Pero sus métodos de guerra son diferentes a todo lo que jamás imaginamos posible. Se detuvieron al borde de un cráter que una vez fue un complejo de cría Kithra. El agujero en el suelo era casi 1 milla de ancho y media milla de profundidad. Nada podría sobrevivir en la tierra envenenada del fondo. Nuestra gente vivió en paz durante 300 años. Cephus continuó. Resolvimos los problemas hablando, entendiéndonos, encontrando maneras que ayudaran a todos. Nosotros nunca concebí que pudiera haber enemigos con los que no se pudiera razonar. El capitán Blake se unió a su conversación. Su rostro mostraba el cansancio que le producían semanas de constante batalla. «Anciano, mi pueblo aprendió hace mucho tiempo que a veces hablar no basta. A veces, la única manera de proteger a los inocentes es destruir a quienes les harían daño». «¿Pero a qué precio?», preguntó Cephus, señalando el paisaje devastado que los rodeaba. «Tus armas nos han salvado, pero también han herido a nuestro mundo de maneras que quizá nunca sanen del todo». Dr. Ross estaba tomando lecturas con sus instrumentos científicos y lo que encontró lo perturbó. «Capitán, los niveles de radiación en algunas áreas tardarán décadas en volver a niveles seguros. Las armas químicas que usamos para perturbar la biología de Kithra han contaminado varias fuentes de agua, y los bombardeos cinéticos han alterado los patrones climáticos del planeta». Blake asintió con tristeza. Había librado suficientes batallas para saber que la victoria siempre tenía un precio, pero el precio, allí el sueldo parecía más alto de lo habitual y lo pagaban las mismas personas a las que habían venido a salvar. El comandante Grant se acercó a su grupo, llevándoles informes de las operaciones continuas de la flota en todo el sistema. Su expresión era de satisfacción profesional mezclada con algo que podría haber sido preocupación. «Capitán, hemos completado nuestro barrido del sistema exterior. La presencia Kithrak ha sido completamente eliminada, pero los sensores del espacio profundo están captando algo interesante. Señales de socorro de Kithrak transmitidas a larga distancia. Frecuencias. Señales de socorro. Parece que los barcos Kithrak supervivientes que escaparon de los ataques están enviando advertencias a otros enjambres Kithrak en toda la galaxia. Están describiendo nuestras armas, nuestras tácticas, nuestras capacidades.
Se está difundiendo la palabra sobre la humanidad. El Dr. Collins había estado monitoreando estas transmisiones desde el centro de inteligencia de la nave, y su análisis fue alentador y preocupada. Se unió al grupo llevando un bloc de datos lleno de alienígenas interceptados. Comunicaciones. Capitán, he estado estudiando los mensajes de advertencia de Kithra. Están diciendo a otros enjambres que eviten este sistema por completo. Más importante aún, están describiendo a los humanos como algo llamados depredadores ápice, un concepto que aparentemente no existe en su comprensión de la civilización galáctica. Blake frunció el ceño. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que nos ven como algo completamente nueva, una especie que ha perfeccionado el arte de matar a otras especies. Según estos transmisiones, la mayoría de las civilizaciones galácticas abandonaron la guerra hace miles de años. Los Kithrak han sido exitosos porque eran los únicos que entendían la violencia. Hasta ahora, el jefe Torres había estado trabajando en limpiando la enorme nave Kithra Queen, que se había estrellado en el océano más grande del planeta. Sus equipos de ingeniería habían estado estudiando la tecnología alienígena, y lo que encontraron fue inquietante. Capitán Torres informó. La nave Queen contenía datos biológicos de más de 40 mundos diferentes, mapas estelares, especies, perfiles, planes de ataque. Estos Kithrak no eran simples asaltantes. Planeaban una conquista sistemática de todo este territorio, región galáctica. El anciano Cephus sintió que su piel se transformaba en un blanco pálido de horror. 40 mundos. ¿Cuántas personas vivían en esos mundos? Torres revisó sus datos. Con base en las muestras biológicas que encontramos, estimamos que Kithra han consumido las poblaciones de al menos 30 civilizaciones en los últimos siglos. Billones de seres. El peso de ese número se apoderó del grupo como una pesada manta. La destrucción del mundo Baldori de repente parecía insignificante comparado con el genocidio que se había evitado gracias a la intervención humana. Hay más, Torres continuó. La computadora Biomp de la Reina contenía planes para atacar docenas de otros mundos pacíficos. Ya envió naves exploradoras para iniciar estudios preliminares. Sin nuestra intervención, la matanza habría continuado durante siglos. El Dr. Ross permaneció en silencio durante un largo momento, contemplando la devastación. Los rodeamos con nuevos ojos. Anciano Cephus, creo que empiezo a comprender algo. Tu gente llamó a estrellas para la salvación, y el universo les envió guerreros. Quizás no sea coincidencia. ¿Qué quieres decir? Quizás la galaxia necesitaba depredadores. Quizás las civilizaciones pacíficas sobrevivieron tanto tiempo porque nunca se encontraron con algo verdaderamente peligroso. Los Kithra cumplían esa función. Eran los depredadores máximos hasta nuestra llegada. La sargento Wells se acercó al grupo, con su armadura aún quemada por la batalla final en el complejo Kithra Hive. Ella había liderado el asalto que mató a la reina principal, y su expresión era de sombría satisfacción. Capitán, mis equipos terminaron de asegurar la colmena principal. Encontramos algo que necesita ver. Ella los guió a un refugio temporal, centro de comando que se había instalado cerca del lugar del accidente. Dentro, en una gran pantalla, había imágenes que, incluso los soldados humanos más curtidos, se sienten enfermos. La pantalla mostraba lo que los Kithra llamaban su sala de trofeos, una instalación de almacenamiento donde guardaban muestras de todas las especies que habían destruido. Miles de formas de vida diferentes, preservadas en biotanques que representan civilizaciones que ya no existían. Cada uno de esos tanques representa una especie entera, explicó Wells en voz baja. Miles de millones de individuos, culturas enteras perdidas para siempre porque nadie sabía cómo contraatacar. El anciano Cephus miró la pantalla, su piel cristalina recorriendo los colores del dolor, el horror y, finalmente, determinación.
Capitán Blake, necesito preguntarle algo y necesito que me responda. Honestamente. Por supuesto, anciano. ¿Tu gente eres tú? ¿Los monstruos que la galaxia necesitaba? ¿O son monstruos a los que la galaxia debería temer? Blake guardó silencio, un buen rato, mirando la devastación que los rodeaba y pensando en los billones de vidas que habían sido salvadas por la acción humana, brutalidad. Cuando finalmente habló, su voz era pensativa. Anciano, creo que podrían ser ambas cosas. Somos monstruos que elegimos proteger a los inocentes en lugar de a las presas, sobre ellos. Eran depredadores que cazaban a otros depredadores. Quizás eso era lo que le faltaba al universo. Alguien dispuesto a ser los malos para que la gente buena, como su especie, pudiera seguir existiendo. El comunicador del comandante Grant crepitó, con un mensaje urgente de la retribución. La voz del teniente Kim se escuchó con claridad, llena de emoción y preocupación. Capitán, debe regresar al barco inmediatamente. Estamos recibiendo comunicaciones de todo el mundo. Galaxia. Docenas de especies diferentes, todas preguntando lo mismo. ¿Qué preguntan, Kim? Quieren saber si las historias sobre la humanidad son... Cierto. Y señor, todos piden nuestra ayuda. Mientras el grupo de desembarco humano se preparaba para... Al regresar a sus barcos, el Elder Cephus tomó al capitán Blake aparte para una conversación privada. Capitán, su gente nos ha devuelto la vida, el mundo y el futuro. Pero tengo que preguntarle qué sucede ahora. ¿Qué sucede cuando la galaxia aprende lo que los humanos pueden hacer? Blake miró las estrellas que apenas comenzaban a verse en el cielo vespertino del planeta. En algún lugar, otras especies pacíficas se enfrentaban a sus propios monstruos. Y ahora, sabía que era posible ayudar. Creo que el anciano Cephus, que la humanidad acaba de encontrar, su propósito en el universo. Seremos quienes respondamos. Cuando las personas buenas piden ayuda, el ser de cristal, la piel brillaba con el color dorado de la esperanza mezclado con el plateado de la incertidumbre. La galaxia estaba a punto de cambiar para siempre. Y nadie sabía si ese cambio sería la salvación o algo completamente distinto. 6 meses después de la batalla de Kepler 442b, la almirante Claire Hoffman se encontraba en la cámara central del Consejo Galáctico, en el planeta Centaurus Prime. A su alrededor, representantes de 47, las especies se sentaron en un vasto anfiteatro circular que había sido construido para el debate pacífico y la diplomacia, cooperación. Hoy, todos la miraban con una mezcla de esperanza, miedo y necesidad desesperada. La galaxia El Consejo había existido durante más de 2000 años como un foro para que las especies pacíficas compartieran conocimientos y resolvieran disputas a través de discusión. Tenían bibliotecas llenas de arte, ciencia y filosofía de docenas de mundos. Lo que no tenían, hasta ahora, no había ninguna experiencia con la guerra. El presidente del consejo, Treneix, un alto ser de piel y antebrazos plateados, hablaba en los tonos melódicos que su especie usaba para ocasiones formales. Almirante Hoffman de la Tierra, hemos convocado esta sesión de emergencia para abordar los informes que hemos recibido sobre su intervención de especies en la crisis de Baldori. Los relatos que hemos escuchado son difíciles de creer. Almirante Hoffman se había preparado para este momento durante el largo viaje desde la Tierra. Sabía que todo lo que dijera aquí determinaría el lugar de la humanidad en la civilización galáctica. La pregunta era si serían recibidos como protectores o temidos como conquistadores. Orador, 3 miembros del Consejo. Lo que has oído probablemente sea cierto. Mi especie respondió a una llamada de socorro de los Baldori y eliminamos la amenaza Kithra para su mundo. Lo hicimos usando métodos de guerra que las civilizaciones pacíficas no han tenido que desarrollar. Un rumor de conversación recorrió la sala.
El representante Quicks de la Confederación Helix se puso de pie. Su piel teñida de azul mostraba los patrones que indicaban profunda preocupación. Almirante, nuestras redes de inteligencia han interceptado a Kithra.comunicaciones que describen armas y tácticas que nos resultan difíciles de comprender. Bombardeos orbitales, biológicos guerra, destrucción sistemática de las líneas de centros de suministro enemigas. ¿Son precisos estos informes? Hoffman asintió con calma. Son precisas. No se podía razonar con los Kithra ni negociar con ellos, y no detendrían sus ataques. El único lenguaje que entendían era la fuerza. El anciano Cephus se levantó de su puesto en la sección Baldori de la cámara. Su piel cristalina brillaba con el cálido oro de la gratitud mientras habló. Miembros del Consejo, quiero que entiendan lo que estos humanos hicieron por mi gente. Los Kithridge habían reducido nuestra población de 11.000 millones a 3 millones. Estaban consumiendo sistemáticamente nuestro mundo. Enviamos una súplica desesperada a espacio, sin esperar nada. Y estos seres viajaron durante 18 meses para salvar a personas que nunca habían conocido. ¿Pero en qué costo?, preguntó el representante Vortin de la Alianza de Sistemas Espirales. Los informes, describir el daño ambiental que tardará siglos en repararse. El costo de nuestra supervivencia, respondió Cephus con firmeza. Sin los humanos, no habría Baldori. Se quedó con la preocupación del daño ambiental. Toda nuestra especie existiría solo en el trofeo Kithra Habitaciones. La cámara quedó en silencio ante esas palabras. El concepto de una sala de trofeos era tan ajeno a estos seres pacíficos que les costó asimilarlo. El capitán Blake había acompañado al almirante Hoffman a la reunión del consejo, y ahora lo llamaron para presentar su informe. Mientras caminaba hacia Way, la plataforma central, podía sentir los ojos de docenas de especies diferentes observando cada uno de sus movimientos. Capitán Blake, portavoz Trennick, dijo: «Por favor, describa al consejo exactamente lo que encontraron sus fuerzas en el sistema Baldori». Blake activó un proyector holográfico. Mostró el sistema tal como se veía cuando llegó la flota humana. Se oyeron jadeos por todo el lugar. Cámara mientras los representantes veían los planetas consumidos, las formaciones masivas de BioHip y el alcance de los Kithra. Presencia. Lo que ven aquí, dijo Blake, es lo que sucede cuando una especie depredadorace encuentra con civilizaciones que no tienen experiencia en la guerra. Los Kithra destruyeron sistemáticamente al menos 30 mundos diferentes en los últimos siglos. Planeaban ataques contra docenas más. Cambió la pantalla para mostrar las muestras biológicas que el jefe Torres había encontrado en el Queenship, el sitio de miles de especies extintas preservadas en tanques de almacenamiento extraterrestres. Creó una ola de horror en todo el mundo. Cámara. Cada una de ellas representa una civilización entera que pidió ayuda y no recibió respuesta. Especies que intentaron negociar, comprender, encontrar soluciones pacíficas. Kithrak los consumió a todos. Representante Kwon desde el lejano confín. Systems se puso de pie con la voz temblorosa por la emoción. Capitán, ¿está sugiriendo que nuestro compromiso con la paz nos hizo vulnerable? Blake observó a los representantes de la civilización galáctica reunidos en la sala. Digo que la paz es un lujo que requiere protección. Tu especie ha creado algo hermoso aquí. Arte, ciencia, filosofía, cooperación entre mundos diferentes, pero cosas bellas, atraer depredadores. El almirante Hoffman dio un paso al frente. La pregunta ante este consejo no es si la humanidad, los métodos son agradables o cómodos. La pregunta es si quieres sobrevivir la próxima vez que algo como Kithra aparece. La doctora Collins, que había acompañado a la delegación como experta en psicología extraterrestre, presentó su análisis de las comunicaciones interceptadas de toda la galaxia. Los datos que había recopilado eran alentadores y preocupantes.
miembros del Consejo desde que se difundió la noticia de las capacidades de la humanidad. Tenemos comunicaciones monitoreadas de docenas de especies agresivas en toda la galaxia. Los clanes devastadores han cancelado incursiones planeadas en 3 sistemas estelares diferentes. Los cazadores del vacío se han retirado de los territorios que se preparaban para invadir. El mero conocimiento de que existe alguien que puede contraatacar ha cambiado el comportamiento de las especies depredadoras en todo el mundo. Espacio conocido, pero continuó. También hemos recibido más de 200 solicitudes directas para asistencia militar de mundos pacíficos, piratas, invasores, disputas territoriales que se han tornado violentas. Parece que una vez que se corrió la voz de que había ayuda disponible, todos se dieron cuenta de cuánto la necesitaban. Teniente Kim presentó los datos de comunicaciones que habían estado inundando las estaciones de monitoreo del espacio profundo de la Tierra. Cada día traía nuevos mensajes de toda la galaxia, todos preguntando lo mismo. ¿Podría la humanidad ayudarlos a combatir enemigos que no podrían derrotar por sí mismos? La magnitud de la necesidad fue abrumador. Especies pacíficas en docenas de sistemas estelares se enfrentaban a amenazas que no tenían idea de 1900 cómo manejarlo. Habían pasado miles de años desarrollando arte, ciencia y filosofía, pero olvidaron cómo protegerse. El presidente Thrin pidió un receso para... El consejo pudo discutir lo que habían aprendido. La almirante Hoffman y su delegación fueron escoltados a una sala de espera, área, mientras los representantes debatían el futuro papel de la humanidad en la civilización galáctica. Cuando se reanudó la sesión, la expresión del presidente, Tnik, era grave. Almirante Hoffman, el Consejo ha tomado una decisión. Invitamos formalmente a la humanidad unirse al Consejo Galáctico como nuestro primer miembro con especialización militar. ¿Qué significa eso exactamente? Hoffman preguntó. Significa que reconocemos que la galaxia necesita protectores, así como filósofos. Pedimos a su especie que se convierta en nuestro escudo contra la oscuridad que existe más allá de nuestra paz. Mundos. El anciano Cephus se puso de pie nuevamente, su piel brillando con determinación. Almirante, mi gente ha discutido esto entre nosotros. Queremos establecer una alianza formal con la Tierra. A cambio de protección, ofrecemos nuestro cristal tecnología y nuestro conocimiento de la resolución pacífica de conflictos. Creemos que su gente necesita aprender a mantener el equilibrio tanto como sea posible. Necesitábamos aprender sobre la fuerza. Otros representantes comenzaron a ponerse de pie en toda la sala. La Confederación Helix ofreció su tecnología médica avanzada. La Alianza de Sistemas Espirales propuso compartir sus redes de comunicación más rápidas que la luz. Una a una, las especies pacíficas de la galaxia se ofrecieron a intercambiar su conocimiento para la protección de la humanidad. El almirante Hoffman se dio cuenta de que estaban presenciando el nacimiento de un nuevo tipo de civilización galáctica. No una basada únicamente en la paz y la cooperación, sino una que reconociera se necesitan guerreros para custodiar las puertas. Miembros del Consejo, dijo finalmente, la humanidad acepta su invitación y su oferta de alianza, pero quiero ser claro sobre lo que esto significa. Nosotros protegeremos sus mundos y a su gente, pero lo haremos con métodos que a veces pueden parecer duros. Haremos decisiones en la guerra que las mentes pacíficas podrían no comprender. ¿Están preparados para esa realidad? Almirante Presidente Tinks respondió. Estamos dispuestos a confiar en que la capacidad de su especie para la violencia se corresponde con su compromiso de proteger los inocentes. La alternativa, dejar mundos pacíficos indefensos ante los depredadores, ya no es aceptable. Una vez concluidas las ceremonias formales y firmados los tratados, el capitán Blake se encontró de pie junto al Elder Cephus, en una plataforma de observación con vistas a la sala del consejo. Capitán, el Baldori, el líder, dijo:
¿Crees que tu gente estará feliz con este rol de ser los guardianes de la galaxia en lugar de sus guardianes? ¿Exploradores? Blake observó a través de las paredes transparentes cómo los barcos humanos tomaban posiciones junto a los buques de docenas de otros mundos, formando la primera flota de defensa conjunta en la historia galáctica. Anciano, creo que encontramos lo que siempre estuvimos destinados a hacerlo. Cuando mi especie miró por primera vez hacia el estrellas, soñábamos con encontrar otra vida, otras civilizaciones de las que aprender y proteger. Simplemente nos llevó más tiempo del que se espera que nos demos cuenta de que a veces la protección requiere estar dispuesto a luchar. En los meses siguientes, se estableció la Iniciativa de Defensa Terran, con el comandante Grant como su primer director.